Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Y hoy otra vez juntos para compartir un nuevo programa y un nuevo tema. Hoy le he puesto como título a lo que vamos a desarrollar, Mujeres Valoradas. Y surgió la idea por el hecho de que muchas mujeres, sobre todo en los tiempos bíblicos, no eran valoradas. Y las mujeres en los tiempos bíblicos, por lo menos en la época en la cual nos vamos a situar, en el primer siglo de nuestra era, no salían las mujeres de la casa, permanecían en el hogar, solamente podían salir para hacer alguna compra, vender algo o buscar agua, pero cuando lo hacían estaban totalmente cubiertas con un velo muy largo y ellas no podían tener contacto con ningún desconocido. Es más, cuando pasaban frente a un desconocido, el desconocido no les dirigía la palabra. Y cuando eran pequeñas, las niñas no eran enviadas a la escuela, es decir, no se ejercitaban en el estudio de las escrituras, ni mucho menos en los colegios. Por lo tanto, permanecían en la casa y ellas primero pertenecían a los padres, luego pertenecían a los maridos y finalmente cuando el marido moría pertenecían a sus hijos. Así que ellas siempre estaban bajo una dependencia y no tenían el valor frente ni público ni frente al resto de la familia como lo tenía el hombre. Públicamente ellas no podían testificar. Inclusive cuando una mujer hacía un voto a Dios, con lo que nosotros le llamaríamos una promesa, el marido podía venir y anular esa promesa que ella misma en su devoción había hecho a Dios. Los maridos se podían divorciar de ellas por cualquier causa. Imagínense, un día viene el marido y encuentra la ropa mal doblada o la comida mal sazonada, mal cocinada o situaciones simples, y eso le daba al marido la facultad de divorciarse y de expulsarla del hogar. Qué cosa increíble, ¿verdad? Bueno, cuando había un nacimiento, si era una mujer se tomaba con tristeza, y por eso me pareció importante tratar este tema en este día. Y cuando Jesús comienza su ministerio, en el año 30 más o menos de nuestra era, él rompe con todas estas barreras culturales, rompe con este tipo de tratos hacia aquellos despreciados o menospreciados. Y entonces cuando él comienza su ministerio, muchos de los que lo veían se sorprendían porque Jesús tenía amigas. Por ejemplo, te acordarás de Marta y María cuando él viajaba a Jerusalén. Cuando Jesús viajaba de Galilea a Jerusalén, siempre pasaba por Betania porque allí se encontraba con dos amigas. Una de ellas era Marta y la otra María. Es más, a María la vemos en el Evangelio según San Juan, que estaba escuchando su palabra, es decir, Jesús le enseñaba y era una mujer. Qué increíble cómo cambió la historia desde el momento que aparece Jesús, de estas mujeres desvaloradas y pasaron a ser valoradas, y podemos pensar las cosas que hacía Jesús y que desequilibraba la mente de todos aquellos que eran tan religiosos. En cierta ocasión Jesús abandona Judea para ir a Galilea, y él hacer ese recorrido por lo general lo hacían
por un camino en el cual no tuviesen que pasar por Samaria, porque judíos y samaritanos no se trataban. Y Jesús, rompiendo también esta regla, esta barrera de separación que los mismos hombres ponen, decide tomar un camino el cual le permitirá pasar por Samaria. Y pasando por Samaria, había una ciudad en Samaria que se llamaba Sicar, y cerca de la ciudad había un pozo, el pozo de Jacob, y Jesús va con sus discípulos. Allí era el mediodía, hacía mucho calor, y Jesús se sienta allí junto al pozo, mientras los discípulos van a la ciudad para comprar comida. Y Jesús, que ya sabía por qué había tomado ese camino, sabía por qué esa hora y sabía por qué ese lugar, me imagino a Jesús sentado allí junto al pozo y mirando de lejos, desde la ciudad de Sicar, ve venir a una silueta, a una mujer, con un cántaro sobre su hombro. Era el mediodía y venía a buscar agua. Esta mujer de Samaria, de Sicar, sobre todo esta ciudad, era una mujer que primero era samaritana, luego era una mujer que había tenido un desorden matrimonial, había tenido muchos maridos, moralmente no era bien vista por el resto de las mujeres. Entonces por eso ella no venía con todo el grupo de mujeres a buscar agua, que lo hacían más temprano, cuando hacía menos calor. Ella venía al mediodía para no tener contacto con el resto de las mujeres, ni con nadie. Y bueno, ella viene con su cántaro, allí comienza a sacar el agua. Y está este hombre, ella sabe que ningún hombre le va a dirigir la palabra porque ella es una desconocida. Y entonces Jesús, cuando esta mujer está sacando agua, le habla y le dice, en términos nuestros, dice, ¿no me darías un poquito de agua? Y entonces me imagino esta mujer habrá mirado para todos lados, porque primero que un desconocido le está hablando, segundo ella sabe que él es judío y que no habría razón para que tratara a un samaritano, y tercero que es una mujer inmoral. Entonces cuando Jesús le habla, me imagino yo que ella habrá mirado para todos lados a ver a quién le hablaba este hombre, y entonces habrá entendido que era ella, qué situación. Y por eso en Juan capítulo 4, versículo 7 comienza esta relación de Jesús con esta mujer extraña. Comienza ese trato formal, respetuoso, amable. Y dice Juan 4, 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y como te decía, la mujer habrá pensado todo esto que hemos hablado, es decir, los prejuicios hacia ella. Entonces se lo va a decir directamente. Le va a decir a Jesús, Juan 4, versículo 9, lo siguiente. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y agrega, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y bueno, comienza allí una charla y Jesús le dice, en palabras nuestras, si realmente supieras quién soy yo, si supieras realmente quién es el que te está pidiendo agua, realmente tú le pedirías y él te daría otra agua que te llevaría a ti a la salvación de tu alma y a una relación personal íntima con Dios. Esto es lo que pasa cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús. Así que Jesús se lo dice en sus palabras. Allí, cuando la mujer le pregunta, ¿cómo te diriges a mí?, él le dice, Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo que está ofreciendo este judío, Jesús de Nazaret, es la salvación del alma, le ofrece agua viva, lo que quiere decir es vida eterna, que solo Jesús podía ofrecer. Y bueno, sigue la conversación y ella entonces entiende que está frente al Mesías.
cuando ella entiende esto, realmente se da cuenta que es su oportunidad, la oportunidad de su vida. Y entonces le dice estas palabras, allí en Juan capítulo 4, versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y allí lo que obra en esta mujer es una conversión, es una transformación de su alma, porque ella recibe a Jesús como Señor y Salvador, recibe la salvación de su alma, recibe la vida eterna. Y entonces ahora ella se da cuenta que ya no es la misma mujer que vino a buscar agua y que pensaba que este encuentro con este desconocido le sería desfavorable. Ahora entiende que ha recibido el agua de vida. Y entonces ella tiene fuego en su corazón y no puede callar. Y deja ese cántaro, deja ese agua y sale corriendo y se va a la ciudad. Y cuando llega a la ciudad lleva un mensaje de salvación, de vida eterna. Y tal vez no entiendo cómo hicieron para escucharla, porque realmente no la atenderían, no la escucharían normalmente, pero la habrán visto con esa decisión, habrán visto el brillo en sus ojos, esa forma de hablar, y transmitía el mensaje de las buenas nuevas. Lo que a ella le había pasado, fue corriendo a su ciudad y comenzó a gritarlo a los cuatro vientos. Y esta mujer despreciada, deshonrada, desechada, menospreciada, comenzó a tener un valor personal y comenzó a ser una portadora del mensaje de Dios. Y pasó de ser una mujer desvalorada a una mujer valorada, valorada por Dios, por este toque que había tenido con Jesús. Así que ella llega a Samaria y allí eufórica, ella quiere transmitir todo lo que le ha pasado. Y con estas palabras se expresa en su ciudad. Dice Juan capítulo 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, dice, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y lo que hace esta mujer es lo que hacemos todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesús. Lo que hacemos nosotros o lo que hizo esta mujer es llevar a todo su pueblo a Jesús para que también recibieran el agua de vida. Así que ella los invita a ir a encontrarse con este desconocido que para ella es el Mesías. Y allí la ciudad entera va al encuentro de Jesús por la valoración, por la voz de esta mujer, porque ahora ella no era una mujer como antes, ahora era otra mujer. Y el pueblo reaccionó frente a este cambio. Dice Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué maravilloso! Toda esa ciudad conmocionada va al encuentro de este Mesías. Y allí obra en ellos la salvación y la vida eterna. Pero también hay otras mujeres que siguieron a Jesús y que dejaron todo porque ellas habían conocido y habían visto el valor que tenía Dios sobre ellas, y dejaron todo para seguir a Jesús, y le siguieron desde Galilea, pasando por todas las ciudades donde Jesús hacía su ministerio, y llegando hasta Jerusalén. Y este grupo de mujeres también se sintió valorada, por eso fue un cambio tan rotundo, y por eso lo dejaron todo para seguir a Jesús. Dice, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versículo 2, dice así, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y nombra, dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y dice el versículo 3, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí encontramos un grupo de mujeres
que eran adineradas, que tenían una buena posición económica. Nombra, por ejemplo, a Juana, la mujer del intendente. Me imagino el intendente cuando le habrá dicho, me voy en el ministerio con Jesús, me voy para ayudar a los discípulos, para servirle, y me voy para poner también capital para que ellos tengan para comer, para avanzar en las ciudades. ¡Qué increíble! Y dice que dentro de estas mujeres estaba María Magdalena, una mujer también está nombrada dentro de buena posición económica. Pero esta mujer que tenía buena posición económica era una mujer que estaba poseída por los demonios. Y entonces María Magdalena no era dueña de su vida y vivía una vida de esclavitud y de sujeción a estos demonios que la tenían atormentada día y noche. Hasta que en un día esta mujer se encuentra con Jesús. Y Jesús le expulsa esos 7 demonios que ella tenía y la hace una mujer libre. Y le da un lugar en su equipo y le da un lugar en su vida. Y allí María Magdalena conoce a Jesús junto con estas tantas mujeres. Dice que eran muchas mujeres, no eran pocas, eran muchas mujeres. El cambio radical que hubo en sus vidas les llevó a seguir a Jesús hasta lo último. Por eso pienso en esta mujer y en aquellas mujeres que son realmente valoradas por Dios, cómo sirven a Dios con un temor reverente y lo hacen entregándolo todo, entregando sus vidas, porque cuando aman a Dios ellas lo aman de corazón. Y entonces encontramos María Magdalena, que ella lo siguió de Galilea, se fue a todos lados donde Jesús iba, y hasta saber dónde lo siguió cuando Jesús fue a Jerusalén a morir en esa cruz. Lo siguió hasta Jerusalén con todas estas grupos de mujeres, y allí ella fue hasta lo más profundo, ella lo siguió hasta la cruz. Cuando muchos de los discípulos lo abandonaron, cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, estas mujeres lo siguieron hasta la cruz. Es algo extraordinario ver lo que estas mujeres hicieron, y todo fue por haberse sentido valoradas por Dios. Por ejemplo, podemos leer cuando estas mujeres estaban allí mirando a aquel que les había enseñado tanto, que las había salvado, las había liberado, les había dado un valor en sus vidas y les había dado una esperanza. Pero ahora Él está en la cruz, Él está muriendo para pagar el precio del pecado de estas mujeres, como de todo el mundo. Cuando a la mujer de Samaria le ofrece el agua de vida, Él sabía que lo podía hacer porque iba a morir para que ella tuviese ese agua de vida. Así que muriendo allí en la cruz, estas mujeres ven allí morir su esperanza. Pero estaban allí, mirando de lejos, pero estaban allí, viendo a este ser que les cambió la vida, morir en la cruz por ellas. Por eso dice Marcos capítulo 15, versículos 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Versículo 41 dice, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Dice, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es increíble la cantidad de mujeres que apoyaban, seguían y estaban en el ministerio con Jesús. Es increíble. Pero bueno, ahora vemos a María Magdalena con ese otro grupo de mujeres mirándole allí sangrante, clavado en la cruz y mostrándole que realmente muere para que ellas puedan alcanzar la salvación, el perdón de Dios y el amor de Dios. ¡Qué increíble! Bueno, Jesús muere allí en esa cruz. Y luego vienen 2 hombres, Nicodemo y José de Arimatea, lo bajan de la cruz, lo envuelven en una sábana y lo llevan a sepultar. Y entonces allí vemos estas mujeres no se quedaron allí en la cruz y se volvieron, sino que siguieron a estos 2 hombres para ver dónde ponían aquel ser que les había cambiado la vida. Por eso dice Marcos 15, 44 al 46.
Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, hablando de Jesús el crucificado. Dice, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea, como te contaba. Y dice el versículo 46, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en la peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y allí María Magdalena mirando eso que estaba allí y estas mujeres mirando cómo le ponían. Por eso dice el versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Allí fueron hasta acompañarlo hasta ese lugar, cuando muchos de los discípulos estaban escondidos por temor a correr la misma suerte de Jesús. Sin embargo, estas mujeres lo siguieron hasta ese sepulcro, vieron dónde lo habían puesto. Pero claro, llegaba el sábado, porque era ya la tarde del viernes y comenzaba el sábado. Después de las 18 horas comenzaba el sábado. Así que María Magdalena y las mujeres que habrían querido quedarse allí para estar con ese ser, estar acompañándolo, tuvieron que volverse. Me imagino la noche y luego pasar todo el otro día y ver que su esperanza estaba en un cementerio, que todo aquello que ellas habían encontrado en este ser maravilloso ya no lo volverían a encontrar en las personas que le rodeaban. Y allí esa desazón, esa tristeza envuelta en ese día sábado a estas mujeres que con tanta devoción le habían seguido. Pero no aguantaron más y bueno, llegó el domingo y no aguantaron que pasara un minuto más. Y entonces dice que ellas en la oscuridad del domingo, en lo más temprano de la mañana, van al cementerio para encontrarse y estar con el cuerpo de este ser maravilloso. Y entonces por eso dice allí, leemos en Marcos 15, allí en Juan 20, versículo 1, dice, el primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena fue de mañana y aclara, dice, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Esta mujer estaba allí cuando llega al sepulcro, ve la piedra corrida y ve que no está el cuerpo del Señor. Entonces sale corriendo y va y les anuncia a los discípulos, a Pedro y a Juan, y les dice, fui al cementerio, fui a ver al Señor y no estaba el cuerpo allí. ¿Qué pasó? No entiendo nada. Y entonces los discípulos conmocionados comenzaron a moverse de un lado al otro. Y María Magdalena vuelve al sepulcro, porque ella no podía entender que no podía estar con aquel ser amado que le había dado la salvación, la vida eterna. Así que ella vuelve al sepulcro y ella quiere una explicación y trata de encontrar esa explicación allí en el sepulcro. Y dice que allí en el versículo 11, Juan 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, desconsolada. Dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella todavía buscaba una esperanza de encontrarse con ese cuerpo. Ella quería estar allí para pasar con él el último momento. Y cuando ella se asoma, ella se da cuenta que el cuerpo no está, que había visto bien anteriormente y que no está, pero al lado, a un lado y el otro, había dos ángeles. Pero a ella no le importaban los ángeles, ella quería ver al Señor. Así que ella lloraba desconsoladamente. Y dice el versículo 12, Juan 20:12, dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estaba uno a cada lado, como parecía, acá están los límites. Si no está acá, entre nosotros es porque no está.
Y entonces ella llora y llora desconsolada. Y entonces los ángeles tratan de consolarla. Y dice allí el versículo 13, y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y ella seguía llorando y ellos querían consolarla, pero ella no hallaba consuelo. Ella quería ver el cuerpo de su Señor. Y en eso aparece atrás el mismo Señor, porque claro, no estaba en la tumba porque Él había resucitado. Así que Jesús resucitado detrás de María, viendo esta escena, cómo ella lo amaba y la expresión de dolor y llanto, la charla con los ángeles, y allí estaba Jesús. Cuando María se da cuenta de que hay alguien atrás, se da vuelta pensando que es la persona, el sereno, el que cuida el cementerio, se da vuelta para mirar a este hombre y reclamarle: ¿qué pasó? Que dejaste ir el cuerpo de mi Señor, ¿dónde está? Y entonces dice allí el versículo 14, qué interesante, dice: cuando María había dicho esto, que recuerden, había dicho: no sé dónde han puesto el cuerpo del Señor, a los ángeles. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Qué situación. Se hace vuelta y por el llanto, la tristeza, no entiende. Y bueno, Jesús trata de consolarla como si lo haría cualquier persona, la trata de consolar, pero Él no se va a dar a conocer como el Mesías resucitado. Entonces va a tratar de darle ese consuelo como le quisieron dar los ángeles. Y entonces dice el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que cuida el cementerio, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Qué tremenda reacción, convicción y pasión de esta mujer. Pero claro, no conoció que ahora realmente a quien le estaba hablando es aquel a quien buscaba, pero lo buscaba muerto, pero él estaba vivo y estaba frente a ella. Y no lo reconoce, pero ahora Jesús va a hacer algo que va a tocar la fibra íntima de su ser, porque la va a llamar por una manera que solo Jesús la podía llamar y ella le podía entender. Entonces así ella desesperada, y Jesús le dice, versículo 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y allí ella reconoce que está frente al Mesías resucitado. Y ahora entendió que todo lo que Jesús le contaba, que iba a ir a la cruz, que iba a morir por ella y por todos los pecadores, y que iba a ser sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar, y ahora lo entiende. Y entonces ella está emocionada, ahora pasa del llanto y de la angustia a la alegría, y pasa al gozo de saber que está frente al Señor. Y el Señor la va a seguir valorando y le va a dar un ministerio. Le dice: María, ahora quiero que hagas algo y que es muy importante. Quiero que vayas a los discípulos y les diga que voy a mi Padre, pero volveré, y diles que nos encontraremos allí en Galilea. Nos encontrarán conmigo, con el Cristo resucitado. Entonces María sale con esta comisión. ¿Qué valor le da Jesús a esta mujer? Y dice allí el versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque ella quiso, y cuando se dio cuenta que le dijo María, entendió que era él y lo quiso abrazar. Pero ya él le dijo: no me toques, porque a partir de ahora mi relación contigo ya no será a través de esta forma que me has conocido. Ahora estaré contigo, pero estaré de otra manera. Claro, le hablaba de que después iba a enviar al Espíritu Santo a su vida y ese iba a ser el contacto que ella iba a tener con Jesucristo. Entonces dice: no me toques, todavía tengo que ir a mi Padre y tengo que terminar algunas cuestiones. Así que le dice: no me toques, pero te encomiendo algo. Dice entonces, versículo 17 de Juan 20, Jesús le dijo: no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué maravilloso. Yo creo que debiéramos de detenernos aquí para por lo menos reflexionar. Estas mujeres que nadie les daba un valor, pensemos en la mujer samaritana, que nadie le dirigía la palabra, ni siquiera las mujeres, por su vida desordenada, ni siquiera los judíos, porque eran una enemistad entre judíos y samaritanos, y ni siquiera los desconocidos, porque ella era una mujer. Así que su vida era una vida desgraciada. Pero cuando se encontró con Jesús y tuvo un encuentro personal con Él, recibió el agua de vida. Recibió la salvación de su alma y una comisión, ir y anunciar el mensaje de las buenas nuevas. Cuando estas mujeres desvaloradas, que pensemos aún la mujer del intendente, esta mujer Juana, que deja todo porque encontró a alguien que realmente la valoraba, y era Jesús de Nazaret, junto a las otras mujeres. Y aquí viendo a María Magdalena, esa devoción. Y cuando Jesús resucita, ni siquiera los discípulos, los más allegados, pudieron verle resucitado. La primera que lo vio resucitado fue una mujer, María Magdalena. Y la primera que recibe la comisión de dar un mensaje es María Magdalena. Ni siquiera los más íntimos de los discípulos tuvieron este privilegio. ¿No es realmente que Jesús valora a las mujeres? Y no solo valora a las mujeres, sino también valora a todos aquellos que, como estas mujeres, tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, con aquellos hombres que le seguían, los discípulos, que lo dejaron todo por seguir a Jesús. Y cuántas personas están siendo cambiadas y transformadas cuando tienen un encuentro personal con Jesucristo. Cuando una persona entiende que su pecado le ha alejado de Dios, pero que ahora hay una brecha, hay una forma de solucionar ese problema. Y es porque Jesús murió para perdonar al pecador. Y entonces cuando el pecador viene a Jesús y le pide perdón, Jesús le da lo que tiene para ofrecer, el agua de vida, le da la salvación del alma y una nueva relación con Dios y una nueva comisión, un mensaje para llevar al mundo, un mensaje de buenas noticias, que en Jesucristo hay salvación. Así que estas mujeres nos acercan a las mujeres, acercan a los niños, acercan a los ancianos, acercan a todos los varones, nos acercan a este mensaje, al mensaje de la cruz, al mensaje de salvación. Y ellas, si hoy estarían, irían hasta donde nosotros estamos, nos agarrarían de los brazos, de las manos, de las espaldas, empujándonos y diciéndonos, vengan, les quiero mostrar que he encontrado a alguien que cambió mi vida. Tal vez puede cambiar la tuya. Y estas mujeres que no fueron valoradas en su tiempo, pero que en Jesús encontraron un valor, estas mujeres maravillosas hoy nos dicen que en Jesús encontraron la salvación. ¿Y qué de ti? ¿Qué de ti que tal vez nunca fuiste a Jesús para que tu vida alcanzara un nuevo valor, para que tu mente y tu corazón tengan una nueva visión, una nueva esperanza y una nueva comisión? Una comisión de llevar personas que están muertas espiritualmente a la vida eterna, llevándolas a Jesús. Todas las personas del mundo, sean mujeres, sean varones, necesitan tener un encuentro personal con aquel que tiene el agua de vida, con Jesús. Es el único que puede darle al alma la vida eterna. Nacer de nuevo, recibir el perdón de Dios, alcanzar la salvación del alma cuando la persona se rinde ante Jesucristo. ¿Estarías dispuesto si una de estas mujeres toca la puerta de tu casa y te dice que necesitas ir a Jesús? ¿Qué harías tú? ¿Estarías dispuesto a salir con ella corriendo a encontrarte con este Jesús,
a pedirle perdón, a arrepentirte de tus pecados con los cuales ofendiste a Dios y que eso todavía no ha sido perdonado. Pero si tú vas a Jesús y le pides perdón, Él te perdona, porque para eso murió en la cruz. Y entonces podrás decir como la gente de Samaria, de la ciudad de Sicar, que cuando la mujer le dijo, vayan a ver a Jesús, vengan, los acompaño, los llevó. Y cuando lo vieron dijeron, ya no creemos solamente por tus dichos. Realmente este es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Que tu vida pueda cambiar de valor. Porque sin Cristo la vida, ninguna vida tiene valor. Pero con Cristo, una persona sin valor puede pasar a ser una persona valorada como estas mujeres que fueron valoradas. Ve a Jesucristo, reconcíliate con Él, recibe el perdón que Él te ofrece, pídele perdón y Él te ofrecerá salvación. Pídele perdón, pídele que le recibes en tu corazón y déjalo entrar para que Él sea tu Señor y tu Salvador, y entonces tu vida puede cambiar rotundamente. Que el Señor te ayude a comprender el mensaje que estas mujeres nos trajeron en este día y ojalá pueda cambiar el futuro eterno de tu alma. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa para ver otro tiempo, para encontrarnos con una voz del cielo. Esa voz que nos dice que en Jesús hay salvación y que Dios está interesado en la salvación de tu alma. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.